Estoy sentado en el observatorio de Calar Alto, con el frío de la noche andaluza colándose entre mis ropas, cuando recibo la noticia que hace temblar todo lo que creía saber sobre el cosmos. Algo extraño está cruzando nuestro sistema solar, algo que no debería existir según todos los libros, modelos y teorías que he estudiado. Lo llaman Tracey Atlas, y ya es el tercer visitante confirmado que viene de fuera de nuestra galaxia. Pero esto no es un cometa cualquiera, no señor. Este objeto está rompiendo reglas que ni siquiera sabíamos que existían. Imagínate, a casi 450 millones de kilómetros del Sol, donde el agua debería estar congelada, este cometa está expulsando vapor de agua como si fuera una ducha espacial. Y no solo eso, su trayectoria parece diseñada a medida, como si hubiera estudiado la autopista gravitacional de Venus, Marte y Júpiter, para tomar atajos y no gastar ni una gota de combustible. Si es que un cometa puede tener combustible, claro. Pero lo que más me ha dejado con la boca abierta es su composición química. Nada que ver con los cometas que conocemos desde niños, esos que hacen cola brillante en el cielo. Cuando el telescopio de Calar Alto captó su espectro, nos encontramos con una emisión intensa de níquel, pero sin el hierro que siempre viene acompañado. En la naturaleza, el hierro y el níquel son como esos mejores amigos inseparables que siempre van juntos, excepto en casos muy raros y controlados, como en procesos industriales para refinar níquel puro. Vamos, que parece que este cometa ha hecho un curso acelerado de química metalúrgica. En el espacio, los colegas del Instituto de Astrofísica de Canarias están tan desconcertados como yo. ¿Cómo puede un objeto que viene de tan lejos mostrar señales de un proceso químico tan específico y avanzado? ¿Será que se ha formado en un sistema estelar con características muy distintas a las nuestras? ¿O hay algo más detrás de todo esto? El cometa entró en nuestro sistema desde la dirección del centro galáctico. Una zona tan llena de estrellas que detectar algo pequeño y oscuro, allí, es como buscar una aceituna en una fideuá gigante. El 1 de julio fue cuando finalmente lo avistamos, ya dentro de la órbita de Júpiter, y se movía a una velocidad de vértigo, más de 210 kilómetros por hora. A ese ritmo, ni un coche de Fórmula 1 podría seguirle el paso, y eso nos confirma una cosa importante. No es un pedrusco perdido del cinturón de Kuiper, ni nada de eso. Su trayectoria es hiperbólica, lo que quiere decir que viene de fuera de nuestro sistema solar, de algún otro lugar de la galaxia. Solo 3 objetos con estas características han sido confirmados hasta ahora. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora Tracey Atlas. Pero este último no se parece a ninguno de los anteriores. Mientras Oumuamua era un misterio sin coma ni cola y Borisov se comportaba como un cometa normal, este nos está obligando a replantear todo lo que creíamos entender sobre la física cometaria. Los datos del telescopio Swift nos indicaron en octubre que este cometa está expulsando nada menos que 40 kilos de vapor de agua por segundo. Para que te hagas una idea, es como vaciar una bañera al espacio 2 veces por minuto, durante semanas. Pero aquí está el truco. A esa distancia del Sol, el agua debería estar congelada como un polo en invierno, no evaporándose como si estuviera en un jacuzzi. La radiación solar a 3 unidades astronómicas es 9 veces más débil que en la Tierra. Y aún así, ahí está el vapor, burlándose de la física. Algunos científicos sugirieron que podría tener un calor interno, quizá por desintegración radiactiva, pero los cálculos no cuadran. Si fuera así, debería dejar señales en infrarrojo o cambios visibles en su superficie. Pero no hay nada de eso. El agua simplemente aparece, como magia cósmica. Luego está la composición. El telescopio espacial James Webb detectó que en vez de agua, el cometa está dominado por dióxido de carbono y monóxido de carbono, con apenas un 4% de agua. Algo muy raro, porque la mayoría de los cometas que conocemos tienen agua en abundancia, como Halley o Hale-Bopp. Este parece más un cometa carbonífero que un cometa acuático. Pero lo más bizarro llegó con las imágenes espectroscópicas del observatorio de Calar Alto. La emisión intensa de níquel sin hierro. En la naturaleza astronómica, el níquel siempre viene acompañado del hierro, como inseparables que son,
excepto en procesos químicos industriales, donde se separan cuidadosamente. ¿Cómo puede ocurrir eso en el vacío del espacio? Propusieron que podría ser un proceso químico natural dentro del núcleo del cometa, algo parecido a la refinación industrial del níquel, pero aquí, sin control humano. Es una explicación plausible, sí, pero exige condiciones de temperatura, presión y química tan específicas que parece más una coincidencia que la naturaleza haciendo magia. Lo que sí está claro es que nadie sabe aún qué es realmente 3Sage Atlas. Y mientras todos los telescopios del mundo están apuntando hacia él, y las sondas espaciales redirigen sus cámaras, hay un silencio incómodo sobre datos que no se han publicado. Imágenes que están siendo retenidas. ¿Qué estarán ocultando? ¿Será miedo a lo desconocido o simplemente burocracia? Pero lo más inquietante es la trayectoria. Está casi perfectamente en el plano de la eclíptica, a solo un cuarto de inclinación, lo cual es casi imposible para un objeto que viene de fuera, y encima va en sentido contrario a todos los planetas, como si fuera un motorista kamikaze en la autopista espacial. Las probabilidades de que esto sea casualidad son una entre 20.000. Y no solo eso, su órbita le permite hacer 3 sobrevuelos cercanos a Venus, Marte y Júpiter, aprovechando su gravedad para cambiar de velocidad. Es como si tuviera un GPS galáctico con instrucciones para llegar justo aquí. Mientras reflexiono sobre todo esto, me pregunto, ¿y si no es natural? ¿Y si estamos ante una sonda enviada por alguna civilización extraterrestre que lleva millones de años explorando la galaxia, como quien hace turismo? No quiero sonar loco, pero las piezas no encajan bien en otro lado. Y para rematar, la sonda Europa Clipper, que va camino de la luna helada de Júpiter, podría pasar justo por la cola iónica de 3Sage Atlas a finales de octubre. Si activan los instrumentos adecuados, podríamos analizar por primera vez en la historia material de otro sistema estelar. Pero nadie ha confirmado si lo harán. La pelota está en su tejado. Mientras tanto, el cometa sigue su camino, acelerando y expulsando gases sin que eso altere su movimiento como debería. Es un misterio envuelto en enigmas, que nos obliga a mirar hacia el cielo con más preguntas que respuestas. Y lo peor es que el tiempo se agota. En unos meses 3Sage Atlas se perderá para siempre, alejándose hacia el espacio interestelar, llevándose consigo secretos que quizás nunca lleguemos a descubrir. Solo sé una cosa. Esta noche, bajo el cielo estrellado de Almería, siento que estamos a punto de presenciar algo que cambiará para siempre nuestra visión del universo. Pero, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque lo que parece una historia de ciencia puede ser, en realidad, el inicio de un misterio mucho más profundo y peligroso. Aquella noche, mientras el viento fresco del Cabo de Gata me acariciaba la cara, decidí que tenía que ver con mis propios ojos algo más de 3Sage Atlas. No solo las frías gráficas y espectros de laboratorio. Necesitaba entender qué había detrás de ese extraño visitante. Así que contacté con Marta, una astrofísica de Granada que conocía desde la universidad y que tenía acceso al Gran Telescopio Canarias, el GTC, un monstruo óptico capaz de captar detalles que harían temblar hasta al más escéptico. Marta respondió rápido, con su voz clara y un punto de humor que siempre me animaba. Javi, si quieres ver el cometa, prepárate para una sesión maratoniana. Esto no es una estrella fugaz que pasa y ya. Esto es un misterio con patas, o mejor dicho, con cola, aunque sospecho que esta cola es más bien un disfraz. Le dije que me encontrara en el observatorio de Roque de los Muchachos esa misma madrugada, y ahí estaba ella, con su bata blanca que le daba ese aire de científica loca, pero encantadora. Llevaba unos pantalones ajustados y unas botas de cuero que, bajo la luz tenue, hacían juego con el brillo de sus pendientes de plata, que parecían pequeños satélites girando con cada movimiento. Mientras ajustaba los controles del GTC, Marta me explicó que la verdadera rareza de 3Sage Atlas no era solo su composición química, sino la forma en que su coma se distribuía alrededor del núcleo. Normalmente los cometas lanzan polvo y gas en dirección opuesta al Sol, formando una cola que apunta hacia afuera, pero en este caso, la cola parecía bifurcarse, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás. Un fenómeno nunca antes observado con tanta claridad.
Es como si el cometa estuviera lanzando algo hacia adelante, en contra de toda lógica física, dijo Marta, mientras sus dedos ágiles repasaban los datos en la pantalla. ¿Te imaginas? Es como si alguien hubiera puesto un propulsor oculto en la parte delantera, empujándolo hacia adelante. Pero claro, eso suena a ciencia ficción, o a guión de serie de Netflix. Reímos, pero en el fondo ambos sentíamos la misma inquietud. Algo no encajaba, y lo peor era que el tiempo para estudiar al cometa se agotaba. Marta me mostró las imágenes que estaban procesando, y aunque la resolución era impresionante, aún no revelaban los detalles finos del núcleo. Sin embargo, en una de las fotografías, vi una mancha oscura, irregular, que parecía moverse con lentitud, como si el cometa tuviera una superficie viva, cambiante. Javi, esto no es un cometa común. Es un puzzle cósmico con piezas que no encajan, susurró mientras su mirada se perdía en el infinito espacio. Y si te digo la verdad, tengo la sensación de que hay alguien, o algo, observándonos tanto como nosotros a él. No pude evitar imaginar una especie de espía interestelar disfrazado de bola de hielo y polvo, recorriendo silencioso nuestro vecindario solar, con una misión que aún ignoramos. Marta añadió, con una sonrisa pícara, si esto fuera una película, aquí ya habría aparecido un agente secreto con gabardina y gafas de sol, diciendo, no digas nada o nos eliminarán. Nos reímos de nuevo, pero la realidad era que la ciencia detrás de 3C Atlas nos llevaba a un territorio desconocido, donde lo natural y lo artificial se mezclaban en un baile desconcertante. Mientras la madrugada avanzaba, recibimos un mensaje urgente del equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Las imágenes capturadas por la cámara HiRISE en la órbita de Marte seguían sin ser liberadas al público. La espera se hacía insoportable y el hermetismo alimentaba rumores, teorías conspirativas y miedo. ¿Por qué ocultar imágenes de un simple cometa? Me pregunté en voz alta, mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Marta me miró seria y dijo, porque esto no es un simple cometa, y lo que esconden ahí puede cambiarlo todo. Mientras recogíamos el equipo, el sol empezaba a asomar por el horizonte, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos guardaba 3C Atlas en su corazón helado? Y sobre todo, ¿qué pasaría si alguien más allá estuviera esperando el momento exacto para hacer algo que nadie en la Tierra podía siquiera imaginar? La respuesta parecía estar a punto de revelarse, pero solo si sobrevivíamos a la próxima órbita, al próximo encuentro cercano, y a la sombra del misterio que se cernía sobre nosotros como un eclipse inesperado. El sol ya había iluminado completamente el cielo de La Palma, cuando me desperté con un mensaje urgente de Luis, un ingeniero del centro de control de la misión Europa Clipper. Su voz sonaba tensa por teléfono, como si acabara de descubrir un secreto que no debía compartir. Javi, prepárate para lo inesperado. Europa Clipper podría cruzar la cola iónica de 3C Atlas justo entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Si activan los instrumentos adecuados, podría ser la primera vez que analizamos materia de otro sistema estelar en tiempo real. No podía creerlo. Toda la comunidad científica llevaba meses esperando esta oportunidad, pero la decisión final de activar los sensores estaba en manos de la NASA, y hasta ese momento no había confirmación oficial. Me puse en marcha hacia Madrid, a la sede del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde se estaba gestando la conversación sobre si merecía la pena arriesgar recursos en esta misión casi suicida. Al llegar, me encontré con Clara, una astrobióloga que siempre tenía un brillo especial en los ojos cuando hablaba de la posibilidad de vida extraterrestre. Estaba vestida con una blusa blanca que resaltaba su piel morena, y llevaba una bufanda roja que contrastaba con el frío del invierno madrileño. Javi, si esto funciona, podríamos tener datos que cambien para siempre la astrobiología. Pero también hay miedo, ¿sabes? Miedo a lo desconocido, a lo que podría significar. Nos reunimos con el equipo de ingenieros y científicos en una sala llena de pantallas y mapas estelares. La conversación giraba en torno a los riesgos. ¿Y si la cola iónica contiene partículas cargadas que dañan los instrumentos? ¿Y si los datos que recojan confirman algo que nadie está preparado para enfrentar?
La tensión era palpable. En medio de la reunión, uno de los técnicos soltó una broma para aliviar el ambiente. Bueno, al menos si Europa Clipper se convierte en una lata espacial, podremos decir que fue un cometa el que la estrelló, no un fallo humano. Risas nerviosas, pero la incertidumbre seguía ahí. Mientras tanto, en Sevilla, el equipo del telescopio Isaac Newton había detectado un patrón extraño en la distribución del cianuro alrededor de 3C Atlas. El gas se extendía tanto en dirección solar como antisolar, formando una especie de anticola y una cola adelantada que desafiaban toda lógica conocida. Los modelos convencionales no podían explicarlo. Decidí llamar a Víctor, un especialista en dinámica cometaria, para que me ayudara a entender el fenómeno. Víctor, con su barba tupida y gafas de montura gruesa, me explicó mientras fumaba un cigarrillo. Esto es como ver un perro caminando hacia atrás, pero moviendo la cola hacia adelante. No tiene sentido, a menos que haya algo más que fuerzas naturales en juego. La idea de un cometa inteligente que manipulara su entorno empezó a tomar forma en nuestras mentes, aunque nadie quería decirlo en voz alta. Marta, desde Canarias, me envió un mensaje con una foto del GTC y un comentario irónico. Si este cometa tuviera Wi-Fi, seguro estaría pirateando nuestros telescopios. Al caer la noche, me encontré con Lucía en un café de Madrid. Lucía era una periodista científica con una mirada intensa y un vestido negro que parecía flotar con cada movimiento. Llevaba unos pendientes de aro dorados y un collar delicado que destacaba su cuello largo y elegante. Me dijo, Javi, la gente empieza a sospechar que hay algo raro con este cometa. Algunos hablan de tecnología extraterrestre, otros de encubrimientos. ¿No te parece que estamos ante un thriller espacial? Sonreí, pero sentí un escalofrío. La verdad es que, en el fondo, todos lo sabíamos. 3C Atlas no era solo un visitante más. Era una invitación a mirar más allá, a cuestionar lo que creíamos imposible. Y mientras Europa Clipper se acercaba a la cola del cometa, solo quedaba esperar y prepararse para lo que pudiera venir. Pero una sombra se cernía sobre nosotros. ¿Qué pasaría si la humanidad no estuviera lista para conocer la verdad? Y si, en lugar de abrir puertas, estuviéramos a punto de desatar algo que cambiaría para siempre el destino de nuestra especie. La respuesta, me temía, llegaría muy pronto, y no habría vuelta atrás. Era una tarde húmeda y gris en Santiago de Compostela, cuando recibí una llamada inesperada de Rafael, un veterano astrofísico que durante años había trabajado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Su voz sonaba grave, casi susurrante, como si compartiera un secreto demasiado pesado para alzar la voz. Javi, tienes que venir. Hemos detectado algo en las imágenes infrarrojas del telescopio de Sierra Nevada que no tiene explicación lógica. No tardé en subirme a un tren rumbo al sur, atravesando paisajes que parecían dormidos bajo la lluvia. Al llegar, Rafael me esperaba con una carpeta llena de gráficos y fotografías. Mira esto, dijo, señalando una imagen donde el núcleo de 3C Atlas aparecía más definido que en cualquier otra toma previa. Allí, en medio de esa masa irregular, se distinguía una estructura extraña, casi geométrica, envuelta en una fina capa de polvo y hielo. Un fragmento de roca, no, aseguró Rafael. Esto parece diseñado. Mi mente hizo un salto instantáneo a las películas de ciencia ficción, pero en sus ojos vi la misma mezcla de asombro y temor que sentía yo. No puedo decir más por ahora, pero esto podría cambiarlo todo. Mientras intentábamos procesar la información, Marta me mandó un mensaje desde Canarias con una foto de ella en el observatorio, su melena rizada al viento y una sonrisa nerviosa. Javi, ¿te has fijado en cómo las emisiones de níquel parecen concentrarse en esa zona? Es como si el cometa tuviera un motor químico oculto, un pequeño reactor que no debería estar ahí. Reí suavemente, recordando una broma que había hecho en una conferencia. Si 3C Atlas fuera un coche, ya estaría en el taller con el motor gripado, pero parece que va a toda máquina y sin hacer ruido. Pero la risa se detuvo cuando recibí un correo del equipo de la misión Mars Reconnaissance Orbiter. Las imágenes captadas por la cámara HiRISE seguían sin ser publicadas, y los plazos se extendían sin explicación. El silencio era ensordecedor. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué secretos podrían revelar esas fotos que tanto temían mostrar?
Decidí presionar un poco más y contacté con Ana, una antigua colega que trabajaba en la Agencia Espacial Europea. Ana era una mujer de porte elegante, siempre impecable con sus trajes de sastre y tacones, que resonaban con autoridad en cualquier pasillo. Con su voz pausada me explicó: no puedo dar muchos detalles, pero hay discrepancias entre los datos de la NASA y los nuestros. Ellos están siendo muy cautelosos. Aquella noche, mientras caminaba por las calles adoquinadas de Granada, pensé en la posibilidad de que Treseye Atlas no solo fuera un objeto natural, sino una especie de mensaje o una herramienta enviada desde otra civilización. Una sonda, un explorador. La idea parecía absurda, pero cada día que pasaba, la evidencia la hacía más plausible. En mi mente surgió una imagen. Un cometa disfrazado, envuelto en gases y polvo, viajando millones de años a través del vacío interestelar, cruzando sistemas estelares, saltando de planeta en planeta, y ahora, justo en nuestro sistema solar, desplegando una serie de señales y comportamientos que desafiaban toda comprensión. Mientras me sentaba en una terraza, observando cómo las luces de la Alhambra brillaban en la distancia, recibí una última notificación inquietante. La sonda Europa Clipper había comenzado a acercarse a la supuesta cola iónica, y las decisiones sobre la activación de sus instrumentos seguían en el aire. La tensión alcanzaba su punto máximo, y yo sabía que en cualquier momento, un giro inesperado podría cambiarlo todo. Pero en ese instante, no podía evitar preguntarme, ¿estábamos preparados para la verdad? ¿O sería mejor no saberla nunca? El aire de la mañana en Córdoba tenía un aroma a azahar mezclado con el humo tenue de las cafeterías que empezaban a abrir sus puertas. Yo estaba en la biblioteca de la universidad, revisando informes y artículos científicos sobre interacciones cometarias, cuando sonó mi móvil. Era Sergio, un joven matemático de la Universidad de Salamanca, conocido por su obsesión con las estadísticas improbables y su sentido del humor ácido. Javi, prepárate para la bomba. He calculado la probabilidad de que Treseye Atlas haya elegido su trayectoria de manera natural. Spoiler, es menos probable que te toque la lotería 2 veces seguidas mientras te atropella un burro en la Feria de Abril. Reí a carcajadas, pero sabía que no estaba muy lejos de la realidad. Sergio me explicó que el cometa no solo estaba casi perfectamente alineado con el plano de la eclíptica, sino que además viajaba en sentido contrario a todos los demás objetos del sistema solar, haciendo maniobras gravitacionales precisas cerca de Venus, Marte y Júpiter para ajustar su velocidad. Si esto fuera un coche en Sevilla, estaría circulando por la acera y usando el GPS para evitar radares. Bromeó. Por la tarde, me reuní con Ana en un pequeño bar del barrio de Triana. Ella llevaba un vestido rojo ajustado que destacaba su figura esbelta, y sus labios pintados, de un tono carmesí, intensificaban la intensidad de su mirada. Javi, ¿has visto las últimas imágenes del Gran Telescopio Canarias? Hay patrones en la coma que parecen casi simétricos. No es el caos habitual de un cometa. Mientras hablábamos, su mano rozó la mía accidentalmente, y sentí un calor inesperado que me distrajo por un momento. Ana sonrió con ese toque de complicidad que solo ocurre cuando 2 personas comparten un secreto demasiado grande para contar en voz alta. Esa noche, en un evento privado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, varios científicos de renombre debatían acaloradamente sobre la naturaleza de Treseye Atlas. Algunos defendían explicaciones naturales, otras teorías más arriesgadas comenzaron a salir a la luz. Entre murmullos, alguien sugirió que el cometa podría ser una sonda artificial disfrazada, una idea que fue recibida con risas nerviosas y miradas significativas. Mientras tanto, en el observatorio de Yebes, el equipo de radioastronomía detectó señales débiles y extrañas, provenientes de la zona donde se encontraba Treseye Atlas. No eran señales claras, pero sí patrones que no encajaban con el ruido cósmico habitual. Podría ser una comunicación, un mensaje cifrado. La idea me parecía sacada de una novela, pero los datos eran reales. De regreso a mi apartamento, revisé los informes y me topé con una nota preocupante. La Agencia Espacial Española había solicitado formalmente a la NASA la liberación inmediata de las imágenes de HiRISE, pero la respuesta oficial era un silencio absoluto. La tensión aumentaba,
y el hermetismo alimentaba teorías conspirativas que iban desde encubrimientos gubernamentales hasta censuras por miedo a provocar pánico mundial. Antes de apagar la luz, pensé en Marta y su risa contagiosa, en Ana y su mirada intensa, en Sergio y sus cálculos imposibles, y en Treseye Atlas, ese visitante silencioso que parecía jugar con nosotros desde el fondo del cosmos. Sabía que lo que estaba en juego no era solo un cometa extraño, sino algo mucho más grande. La posibilidad de que nuestra visión del universo estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Y mientras la noche se cerraba sobre Madrid, sentí que el verdadero misterio apenas comenzaba. ¿Qué secretos ocultaba Treseye Atlas? ¿Y quién estaba realmente observando? La brisa fresca que llegaba desde la costa gallega acariciaba mi rostro cuando, en la terraza de un café en A Coruña, recibí un mensaje que heló mi sangre. Las imágenes de alta resolución captadas por la cámara HiRISE desde la órbita de Marte habían sido filtradas. Pero no al público, sino a un pequeño grupo selecto de investigadores. Nadie sabía quién estaba detrás de esa decisión, ni qué contenían exactamente esas fotografías, pero la expectación crecía como una ola imparable. Decidí llamar a Clara, la astrobióloga madrileña, para saber si tenía alguna información. Su voz, normalmente calmada, esta vez estaba cargada de emoción y preocupación. Javi, lo que vemos en esas imágenes no es un simple núcleo cometario. Hay estructuras geométricas, patrones regulares que desafían cualquier explicación natural. Es como si alguien hubiera construido algo ahí, oculto bajo la superficie. Mientras hablábamos, sentí que el suelo temblaba ligeramente bajo mis pies, o quizás era solo la intensidad de lo que nos revelaban. Clara añadió, hay zonas que parecen metálicas, reflejando la luz de forma extraña, y la emisión de níquel que detectamos desde Canarias encaja con eso. No es solo un cometa, es un objeto diseñado. No pude evitar imaginar una gigantesca nave espacial camuflada entre el hielo y el polvo, viajando silenciosa desde las profundidades del espacio interestelar hasta nuestro sistema solar, desplegando su halo de gases para pasar desapercibida. Pero ¿quién la habría enviado? ¿Y con qué propósito? Esa noche me encontré con Marta en un restaurante frente al mar en Málaga. Ella llevaba un vestido negro que abrazaba sus curvas con elegancia, dejando entrever un escote sugerente, y unos tacones que marcaban cada paso con decisión. Su sonrisa tenía algo de enigma, como si supiera más de lo que decía. Javi, tenemos que prepararnos para lo inesperado, me advirtió mientras me servía una copa de vino. Europa Clipper está a punto de cruzar la cola iónica. Si activan los instrumentos, podríamos descubrir no solo la composición, sino también rastros de tecnologías desconocidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. La posibilidad de un contacto directo con tecnología extraterrestre me fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Marta se acercó un poco, y bajando la voz añadió, ¿sabes qué es lo más extraño? La simetría en las emisiones de gases, la falta de polvo en la cola, la trayectoria casi perfecta. Esto no es un accidente, es una misión. Mientras cenábamos, revisamos los últimos datos enviados por Víctor desde el observatorio de Yebes. Las señales de radio captadas alrededor del cometa no eran aleatorias, parecían patrones codificados. Podría ser una forma de comunicación, dijo Víctor, pero aún no sabemos con quién o con qué. De repente, el móvil de Marta vibró con un mensaje urgente. NASA confirma retrasos en la liberación de datos y no asegura activación completa de Europa Clipper. Algo se está moviendo detrás de cámaras. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Málaga, comprendí que Treseye Atlas no era solo un enigma astronómico, sino el epicentro de una trama mucho más profunda, donde la ciencia, el poder y el misterio entrelazaban sus destinos. Y mientras la sonda Europa Clipper se preparaba para atravesar la cola, una pregunta persistía en mi mente. ¿Estábamos listos para enfrentar lo que íbamos a descubrir? ¿O era mejor dejar que el silencio cósmico siguiera ocultando sus secretos? La madrugada en Toledo estaba cubierta por una niebla ligera que envolvía las calles empedradas con un halo misterioso. Yo caminaba hacia el observatorio del Carmelo, un pequeño centro astronómico en las afueras, cuando recibí una llamada inesperada de Luis, el ingeniero de la misión Europa Clipper.
Su voz sonaba urgente, casi jadeante. Javi, acabo de recibir la orden de activar los instrumentos para el análisis de la cola iónica de Tresage Atlas. Esto va en serio. Sentí que el corazón me latía a 1000 por hora. Habíamos esperado meses para este momento, y ahora estaba ocurriendo. Luis me contó que la sonda había comenzado a atravesar una región invisible de partículas cargadas que se extendía cientos de millones de kilómetros detrás del cometa. Los sensores de plasma y magnetómetros estaban capturando datos sin precedentes. Mientras hablábamos, me llegó un mensaje de Marta con una foto que mostraba un modelo tridimensional del cometa basado en los datos combinados de varios telescopios. La figura era inquietante. No era un simple cuerpo irregular, sino una estructura parcialmente simétrica, con superficies planas y ángulos definidos, cubiertos por una capa de hielo y polvo. «Esto ya no es ciencia ficción», escribió Marta. «Es un enigma tangible». En ese instante, el teléfono sonó nuevamente. Era Clara, desde Madrid, con voz temblorosa. «Javi, los datos preliminares de Europa Clipper muestran emisiones espectrales que no corresponden a ningún compuesto natural conocido. Hay indicios de materiales sintéticos, polímeros y posiblemente algún tipo de aleación metálica desconocida». Mi mente intentaba procesar la magnitud de la noticia. Si aquello era cierto, estábamos ante la primera evidencia directa de tecnología extraterrestre tangible. Algo que había viajado años luz para llegar hasta aquí y que ahora nos miraba, o al menos nos permitía mirarlo. Decidí entonces contactar con Víctor, quien me confirmó que las señales de radio detectadas en Yebes coincidían en frecuencia con las emisiones detectadas por Europa Clipper. Podría ser una forma de comunicación o un sistema de transmisión pasivo, dijo. Pero lo más desconcertante es que estas señales parecen responder a las variaciones de la actividad del cometa. Mientras tanto, en Barcelona, la comunidad científica se dividía entre el asombro y la incredulidad. En conferencias privadas, algunos pedían cautela extrema. Otros, en cambio, comenzaban a hablar en voz baja de una posible sombra detrás de la misión. Una especie de agenda oculta que prefería mantener el secreto. En medio de esta tormenta, Ana y yo nos encontramos en un pequeño apartamento de la ciudad condal. Ella con un suéter de lana gris que contrastaba con sus ojos brillantes. Me susurró: «Javi, lo que estamos viendo podría cambiar la historia de la humanidad, pero también podría desatar un caos que no estamos preparados para manejar». Mientras la noche caía sobre el Mediterráneo, sentí que estábamos al borde de un abismo, mirando hacia un futuro incierto. Tresage Atlas no era solo un visitante, era un mensajero, una puerta hacia lo desconocido. Y justo cuando pensaba que nada podría sorprenderme más, un nuevo dato inquietante llegó. La trayectoria del cometa mostraba una ligera, pero constante desviación que no podía explicarse solo con fuerzas gravitatorias ni con la expulsión de gases. Como si alguien o algo estuviera controlando su rumbo. El misterio se profundizaba y la pregunta que todos evitaban formular resonaba en mi mente con fuerza. ¿Estábamos siendo observados o guiados? El frío cortante de la madrugada madrileña me despertó con un sobresalto. Había recibido un correo de última hora del equipo del Centro de Astrobiología en Torrejón de Ardoz. Las muestras de plasma recogidas por Europa Clipper durante su paso por la cola iónica de Tresage Atlas mostraban anomalías en las proporciones isotópicas de hidrógeno y nitrógeno. Algo que no solo confirmaba su origen interestelar, sino que sugería procesos químicos que hasta ahora solo habíamos observado en laboratorios muy avanzados. Mientras leía los informes con el café humeante en la mano, una sensación de vértigo me invadió. Estábamos ante un objeto que no solo desafiaba las leyes convencionales de la física cometaria, sino que parecía portar la firma de una inteligencia distinta, una tecnología desconocida que había sobrevivido a millones de años, viajando por el vacío. En ese momento Marta me llamó desde el observatorio del Teide. Su voz era un susurro emocionado. «Javi, acabo de analizar las últimas imágenes y he detectado patrones de luz en la coma que parecen deliberados, como si alguien estuviera enviando señales usando la propia materia del cometa». No pude evitar recordar esas películas donde la humanidad recibe mensajes codificados en destellos de luz. Pero esto era real y aterradoramente tangible.
Mientras tanto, en Valencia, el equipo de radioastronomía había empezado a rastrear las señales detectadas en Yebes, intentando descifrarlas. Ana, que había viajado para colaborar, compartió conmigo un avance. No son simples ruidos cósmicos. Hay una estructura en la frecuencia, repeticiones y cambios que sugieren un lenguaje, o al menos un código. La noticia se filtró a los medios, y el mundo entero comenzó a debatir sobre la posibilidad de que no estuviéramos solos. Pero las autoridades mantenían un silencio oficial, evitando alimentar la especulación. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Sevilla, recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Deja de buscar. No todo está hecho para ser descubierto. La amenaza era clara, y el miedo empezó a calar en mi interior. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. 13 Atlas nos había abierto una puerta al misterio más profundo, y la humanidad estaba en una encrucijada. Pero entonces, un nuevo giro inesperado sacudió a toda la comunidad científica. Las imágenes de alta resolución filtradas desde Marte mostraban un detalle perturbador. En la superficie del cometa, una sombra fugaz, con forma vagamente humana, parecía moverse con rapidez imposible para un objeto natural. Nadie podía explicarlo. Era como si algo o alguien estuviera ahí, esperando ser descubierto, o tal vez vigilándonos a nosotros. Y en ese instante, mientras miraba el cielo nocturno desde la terraza, comprendí que la historia de 3A Atlas estaba lejos de terminar. De hecho, apenas acababa de comenzar. La atmósfera en el Instituto de Astrofísica de Canarias estaba cargada de tensión. Los pasillos, normalmente llenos de conversaciones animadas, ahora se encontraban en un silencio expectante, roto solo por el murmullo de teclados y el zumbido constante de los ventiladores de los ordenadores. Marta, con su bata blanca impecable y sus ojos brillantes de cansancio y emoción, me llamó a su despacho. «Javi, tienes que ver esto», dijo mientras me mostraba un conjunto de imágenes recién procesadas del núcleo de 3A Atlas. Lo que vi me dejó sin aliento. Entre las grietas y formaciones irregulares del cometa, emergía una estructura que parecía artificial. Líneas rectas, ángulos precisos y superficies reflectantes que no podían ser producto del azar ni de procesos naturales. La superficie parecía tener una textura metálica, y en ciertos puntos, pequeñas luces parpadeaban débilmente, como si respondieran a algún tipo de estímulo. «No es solo un cometa», susurró Marta. «Es una nave, o al menos lo fue alguna vez». Mientras intentábamos asimilar esa revelación, recibimos noticias inquietantes desde la Agencia Espacial Europea. La misión Europa Clipper había detectado una anomalía en sus sistemas justo después de atravesar la cola iónica. Señales eléctricas inexplicables, interferencias que afectaban a las comunicaciones y mediciones erráticas en los instrumentos científicos. Parecía como si el propio cometa estuviera enviando una especie de pulso electromagnético, una advertencia, o quizá una respuesta. Esa misma noche, Ana y yo nos encontramos en un restaurante cercano. Sus ojos reflejaban la preocupación que ambos compartíamos. «Javi, esto ya no es solo una cuestión científica. Estamos frente a algo que podría cambiar la historia de la humanidad, pero también ponerla en riesgo». Mientras hablábamos, mi móvil vibró con un mensaje anónimo. «No mires más allá de lo que debes. Algunas puertas están cerradas por una razón». La sensación de estar siendo observados se intensificó. Las fronteras entre la realidad y la paranoia comenzaron a desdibujarse. ¿Quién enviaba esos mensajes? ¿Qué intereses ocultos se movían en las sombras? Pero lo más inquietante llegó cuando, en las últimas imágenes, apareció una figura humanoide atrapada entre los hielos del núcleo, inmóvil, como suspendida en el tiempo y el espacio. Una silueta que desafiaba toda explicación y que planteaba una pregunta imposible de ignorar. ¿Quién o qué habitaba realmente entre Sage Atlas? Mientras la noche caía sobre La Palma, supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero que el precio por conocerla podría ser más alto de lo que jamás imaginamos. Y en ese instante, un apagón total sumió el observatorio en la oscuridad más absoluta. El silencio se hizo infinito. La oscuridad en el observatorio de Roque de los Muchachos era densa, casi palpable, como si el universo mismo contuviera la respiración.
La repentina pérdida de energía cortó todas las comunicaciones y dejó a todos en un silencio inquietante, roto solo por el sonido lejano del viento entre los pinos. En ese instante, comprendí que lo que estábamos a punto de descubrir no era solo un misterio científico, sino una puerta abierta hacia lo desconocido más profundo. Las imágenes que habíamos estado analizando mostraban ahora, con una claridad escalofriante, que la figura humanoide atrapada en el núcleo de 3 Atlas no era un simple accidente cósmico. Sus rasgos, aunque borrosos, revelaban una anatomía extrañamente familiar, pero a la vez ajena. Parecía una especie de guardián congelado en el tiempo, un testigo silencioso de un secreto milenario. Mientras intentaba procesar esta revelación, un mensaje cifrado apareció en las señales captadas por Europa Clipper. Era una secuencia compleja, como un código que parecía estar dirigido a nosotros, a la humanidad. Un mensaje que desafiaba nuestra comprensión y nos invitaba a dar un paso más allá en la exploración del cosmos. Pero justo cuando estábamos al borde de desvelar la verdad, las autoridades espaciales decidieron suspender todas las operaciones relacionadas con 3 Atlas. Los telescopios se apagaron, las sondas quedaron en silencio y la información fue sellada bajo estrictas medidas de confidencialidad. La última comunicación que recibí fue un breve mensaje de Marta. Lo que hemos encontrado puede cambiarlo todo, pero también puede destruirnos. La elección está en nuestras manos. Mientras cerraba el portátil y miraba el cielo estrellado desde la ventana, una pregunta resonaba con fuerza en mi mente. ¿Estamos realmente preparados para conocer nuestro lugar en el universo? ¿O hay secretos demasiado grandes para que la humanidad los enfrente sin perderse en el camino? 3 Atlas se alejaba ya, cruzando las fronteras de nuestro sistema solar, llevándose consigo enigmas que podrían permanecer ocultos para siempre. Pero algo me decía que esta no era la última vez que escucharíamos hablar de él, porque en la vastedad del cosmos, entre miles de millones de estrellas y planetas, quizás no estamos tan solos como creíamos, y quizás, solo quizás, alguien o algo nos está esperando. El misterio continúa.